Saludos amigos, soy Bernardo Paz y me encuentro en Roma y en esta ocasión tuvimos oportunidad de entrevistar al embajador de México ante el Vaticano, el doctor Mariano Palacios Alcocer, quien en una primera parte nos habla de él como persona, no tanto como el funcionario público y político que conocemos, sino más bien el lado humano. Si nos pudiera comentar cómo se encuentra actualmente el señor embajador Mariano Palacios Alcocer. Bueno, muy contento de recibirles y de enviar por su conducto un saludo a nuestros queridos paisanos y amigos de Querétaro. Estamos iniciando ya prácticamente la segunda mitad del tercer año al frente de la embajada. Ha sido una experiencia profesional, diplomática y humana de mayor relevancia. La embajada ante la Santa Sede tiene peculiaridades que la diferencian del resto de las embajadas de nuestro país, y la personalidad del primer papa latinoamericano hace que tenga un interés peculiar en relación a quienes somos del continente americano. De tal manera que ha sido una experiencia muy agradable. Hemos tenido la oportunidad de ir conociendo y aprendiendo y acercándonos a los temas, y cada día nos llena de nuevas y mejores experiencias. Perfecto. Señor embajador, ¿cómo se ha sentido en el cargo que honorablemente encabeza actualmente? Yo le diría que ha sido un cargo de un enorme compromiso y una gran responsabilidad. No se trata de una relación tradicional entre dos Estados miembros de la comunidad internacional que lo son, sino que tiene un ingrediente adicional, que la Santa Sede es el asiento de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica. Y nuestro país tiene la peculiaridad de que mayoritariamente los mexicanos se reconocen o no reconocemos católicos. De tal manera que la Iglesia tiene esta doble investidura de ser una entidad de derecho internacional público, con amplias potestades de delegación pasivas y activas, es un observador y forma parte de los más importantes organismos internacionales donde se discute la agenda global, pero a la vez la Iglesia es depositaria de un legado moral, ético, teológico, religioso, que proviene de las escrituras y de los textos bíblicos, y por lo tanto, siendo la mayoría de la población mexicana una población católica, la representación debe ser entre un Estado laico y el depósito de la Iglesia Universal, lo que obliga a ser sumamente cuidadoso y atento del desempeño de la misión. Perfecto. Señor embajador, ¿se han cumplido sus metas personales? Desde el punto de vista personal y desde el punto de vista laboral, yo le podría decir que ha sido una enseñanza permanente y ha sido un esfuerzo cotidiano. Tenemos varias ventajas. El que la relación con la Santa Sede es una relación que cumplirá en estos días 23 años de haberse iniciado, pero la relación entre la Iglesia y el pueblo de México viene prácticamente del inicio de la evangelización en el siglo XVI. La ruptura de las relaciones en el siglo XIX, el restablecimiento de las relaciones al final del siglo XX, después de 75 años de vigencia del artículo 130 constitucional, en cuyas reformas me tocó trabajar hace 25 años, me ha permitido tener un seguimiento puntual del tema desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico y sociológico. La ventaja de vivir en Italia, en la península itálica, y estar acreditado ante la Santa Sede, nos permite tener esta doble presencia, ser acreditados ante la Santa Sede, pero tener el disfrute de los privilegios, exenciones e inmunidades ante Italia, que es una península cuajada de historia, de monumentos, de arte. Vale decir que el 75% del patrimonio reconocido por la UNESCO de orden cultural e histórico se encuentra en la península itálica, el otro 25% en el resto del mundo. Si a alguien le gusta el derecho, no puede dejar de reconocer la importante contribución de los romanos. Si a alguien le gusta la política, no podrá desconocer la importante contribución del imperio, de la república. Si a alguien le gusta la historia de la Iglesia, no podrá prescindir del estudio de la Iglesia Católica. Si a alguien le gusta el arte, si a alguien le gusta la política, si a alguien le gusta cualquier actividad humanística, filosófica, de las ciencias humanas o de las ciencias del espíritu, estamos en un territorio privilegiado. Por lo tanto, siendo yo un modesto abogado, un modesto profesor universitario,
estar aquí pues es una tentación actualizarse permanentemente. A Roma y a su historia no se le puede comprender de un plumazo ni de una ojeada, es algo que debe tomarse por tramos en dosis pediátricas para ir asimilándola prudentemente. Exactamente. Señor embajador, ¿cuáles metas están todavía por cumplirse en su vida? Mire, yo le podría decir, todos en la vida tenemos metas. A mí me parece que haber llegado a la tercera edad sirviendo a mi país en una posición muy decorosa, el tener una familia consolidada y haberle prestado servicios a mi país más de 40 años, es un privilegio que los miembros de mi generación podemos habernos dado. Hoy que las gentes se dedican a muchos oficios, hoy que las gentes tienen necesidad de una mayor rotación laboral, yo le podría decir que a la vista de hace 45 años que inicié a trabajar, he tenido dos quehaceres en mi vida, la vida académica y la vida política, y a ambas me he dedicado con intensa pasión. Entonces, haber realizado mi vocación profesional, mi vocación humanística, haber consolidado una familia, haberle servido a mi país y mantenerme en condiciones de actitud plena para seguirlo haciendo, para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, pues me permite tener el brazo caliente para poder estar activo en esto o en mi casa. Perfecto. Señor embajador, ¿cuántos idiomas habla usted? Yo con dificultades entiendo el castellano. Tuve oportunidad de aprender el portugués y he tenido oportunidad de acercarme al italiano y conozco incipientemente el inglés y el francés. Perfecto. Pero con dificultades comprendo el castellano. Señor embajador, ¿cuáles han sido sus mayores satisfacciones a lo largo de su carrera política y diplomática? Mire, yo creo que la vida es un conjunto de claroscuros. Las grandes oportunidades que he tenido han sido producto de enormes desafíos, de enormes retos, de enormes luchas y de enormes tensiones. La vida no da ni quita gratuita ni ociosamente las cosas, hay que ganárselas. Entonces yo le podría decir, la gran enseñanza es que las oportunidades se dan, pero se construyen mejor si uno se levanta temprano, trabaja y estudia. Suponer que el destino y el azar nos resuelvan las cosas es una utopía absurda. Lo primero es ser gente de convicciones, gente de lucha, reconocer las limitaciones, rectificar en los errores, tener la mano extendida hacia los demás, procurar servir y entender pues que en el servicio público todos somos prescindibles y lo más importante son las instituciones. Perfecto. Señor embajador, ¿qué extraña de Querétaro? Yo le podría decir que extraño fundamentalmente la proximidad física de los seres queridos. Frente a un Querétaro idílico que todos guardamos en la mente, a un Querétaro que nos acompaña, que fue el Querétaro que vivimos, cuando regreso a Querétaro, aquel ya no existe y tengo que reconocer el nuevo perfil del Querétaro que ahora existe. Nos pasa un poco lo que le ocurre a todos los personajes de las novelas de Milán Kundera, aquellos que se quedaron en la Europa oriental, las familias que se dividieron en aquella ocasión por la fuerza de la guerra, pero nosotros por la vocación y por el trabajo, y que cuando llegamos nos quedamos con una idea fotográfica de un Querétaro estático, pero cuando llegamos ha sido una película la que ha recorrido los pasajes estáticos y es otro Querétaro sin dejar de ser el que era. Cómo reconocer la esencia de las cosas para que no nos alarmen los accidentes de sus cambios, pues es una tentación permanente. Y eso ha sido muy interesante. Seguir queriendo y amando a Querétaro, querer a su gente, pero entender que cada vez el mundo gira, cada vez las cosas cambian y tenemos que adaptarnos a los nuevos roles y a los nuevos tiempos. Okay. Desde su perspectiva, señor embajador, ¿qué hace falta en Querétaro? Pues yo diría que me quedara más cerca de Roma. No, yo creo que Querétaro es un estado que va en ruta. Querétaro tiene una ubicación geográfica privilegiada. Querétaro tiene una economía diversificada. Querétaro tiene una buena infraestructura. Querétaro es punto de cruces de los caminos de la historia y al mismo tiempo tiene un presente vigoroso y un futuro por construir. De tal manera que yo le podría decir, le falta a Querétaro lo que nos falta a todos, seguir siendo en el tiempo, con trabajo y con dedicación. Perfecto. Señor embajador, como queretano,
¿Gestionará usted o podría en este caso usted tener conocimiento de la visita del Papa a México? ¿Para cuándo pudiera efectuarse? El Papa está invitado y ha aceptado ir a México, lo ha reiterado en distintos momentos. El Papa ha dicho que no quiere hacer una visita rápida, sino con toda la atención y el cuidado que merece un país que tiene la segunda población numérica de católicos en el mundo y uno de los católicos más identificados con la vocación más popular de la Virgen, que es la Virgen de Guadalupe. La catolicidad mexicana es una catolicidad guadalupana y el capelo de la Virgen de Guadalupe va más allá en muchos casos que a los propios católicos. Hay más guadalupenismo que catolicismo, por decirlo de alguna manera. De tal manera que lo que necesitamos es entender que en una agenda tan cargada como la del pontífice habrá de llegar el momento para que visite México y lo haga con todo el tiempo, el cuidado y el esmero que merece nuestro país y la Grey Católica Mexicana. ¿A Querétaro cree que pueda ir en esa agenda? Yo no quiero hacer hipótesis porque eso no está en mis manos. A mí me ha tocado gestionar, conseguir y obtener el asentimiento de la visita del Papa, pero serán las autoridades del país y las autoridades de la Nunciatura y de la Iglesia las que definan una agenda en su momento. Perfecto. En una segunda parte, el embajador de México ante la Santa Sede, Mariano Palacios Alcocer, abordó también la situación de la agenda diplomática y los temas pendientes que se encuentran en el Vaticano. Mire, yo le podría decir que hay 3 o 4 capítulos importantes en una agenda diplomática. La primera es la representación frente al Estado ante el que estamos acreditados. Aquí hemos procurado ser particularmente cuidadosos de mantener en el mejor nivel el diálogo político. Frecuentemente visitan la Santa Sede autoridades mexicanas. El presidente de la República ha estado en 2 ocasiones, la esposa del presidente ha venido en 3 oportunidades, han venido la inmensa mayoría de los miembros del gabinete y de los gobernadores de los estados, de los líderes de las cámaras de los congresos federales y locales, un importante número de alcaldes, empresarios, líderes de opinión, líderes de la sociedad civil. Y a nuestra vez, a México han tenido oportunidad de ser recibidos el secretario de Estado e importantes miembros de los dicasterios, congregaciones y comisiones pontificias del más alto rango. Por lo tanto, el diálogo político se encuentra en un inmejorable momento. Segundo, nos corresponde la protección de los mexicanos acreditados en actividades relativas al trato con la Santa Sede. Los jerarcas de la Iglesia Católica Mexicana que visitan Roma, que vienen a la Santa Sede, los mexicanos que prestan servicios en la curia, los que realizan estudios profesionales en las universidades pontificias, los que desempeñan actividades como laicos al servicio de la Santa Sede, los misioneros y las congregaciones, muchas de las cuales, varias de ellas, tienen dirigentes o generales mexicanos. Entonces, la interlocución y la protección de los mexicanos ante la Santa Sede es otro de los elementos. Un tercer aspecto es la promoción. México es uno de los países que tiene mayor presencia en promoción ante la Santa Sede, con la Navidad mexicana, la presencia de artesanías y una gran cantidad de muestras de aproximación y cercanía de la cultura popular, de los trabajadores, de los artesanos y de los peregrinos mexicanos ante la Santa Sede. Todos los miércoles, todos los domingos hay un grupo importante de mexicanos en las audiencias y las salutaciones con su santidad. Y finalmente le podría decir las actividades que tienen que ver con la agenda de coincidencias en los temas multilaterales. México y la Santa Sede compartimos una serie de principios en materia de preservación del equilibrio ecológico y del medio ambiente. México y la Santa Sede luchamos por el desarme, por la erradicación absoluta de las armas nucleares, luchamos contra la pena de muerte, protegemos la dignidad y los derechos humanos, protegemos los derechos de la mujer, de los menores, de los desvalidos, la lucha contra la pobreza y contra el hambre. Es decir, hay una agenda compartida donde en foros internacionales distintas candidaturas que propone México para que cuadros mexicanos ocupen cargos, hemos tenido hasta ahora un apoyo muy importante de la Santa Sede en la promoción de las candidaturas mexicanas para defender esta agenda compartida en los foros multilaterales, tanto de orden regional como de orden global. Entonces, estas 4 actividades han ocupado primordialmente nuestro trabajo. Perfecto.
Señor embajador, ¿cómo se apoya, ahora que mencionaba a todas las nuevas generaciones, cómo se apoya dentro del Vaticano a la comunidad mexicana que quiere salir adelante? Específicamente en becas, programas o, por ejemplo, financiamiento de empresas, si es que tuviera. Mire, este año me parece que se ha llegado a un acuerdo muy importante entre lo que viene siendo el organismo de la Juventud en México, lo que antes fue el CREA o su sucedáneo del Instituto Nacional de la Juventud, la Cancillería y la Secretaría de Educación, donde se ha hecho una convocatoria a jóvenes mexicanos que quieran tener presencia en las representaciones diplomáticas. Por primera vez tenemos aquí un joven mexicano que viene becado durante 2 meses por este programa para que conozca específicamente el ámbito de relaciones bilaterales entre México y la Santa Sede. ¿De qué se trata? De que las nuevas generaciones de universitarios, de profesionistas, de estudiantes mexicanos sepan qué hace México en el exterior, que reconozcan que México no se agota en sus fronteras, que den el paso y tomen la decisión de conocer el mundo, de reconocerse como ciudadanos globales, de que entiendan que además de la distancia y la perspectiva, estar fuera les permite advertir los valores que tenemos en México, que por tenerlos tan a la mano no los advertimos, y que en contraste con lo que hay en otras realidades les puede ayudar a reconocer México o a llevar ideas para mejorar lo que tenemos. Entonces, este tipo de cosas son importantes. Le puedo decir, en el Colegio Mexicano, el Pontificio Colegio Mexicano, hay más de 120 sacerdotes mexicanos estudiando el posgrado. En los distintos colegios de las congregaciones, agustinos, carmelitas, franciscanos, beatinos, salesianos, combonianos, etcétera, hay muchos mexicanos que están haciendo trabajos de altísimo nivel, estudiando doctorados en distintas disciplinas históricas, humanísticas, jurídicas, teológicas, filosóficas, éticas. Y también hay un importante grupo de congregaciones de mujeres, monjas, algunas de claustro y otras misionarias, muchas de las cuales son encabezadas por mexicanas. Concretamente las misioneras, por ejemplo, de Santa Clara, las Madres Clarisas, fueron fundadas por Norma Inés, una madre en Nayarita, y hoy la directora de esta congregación de misioneras en todo el mundo es una mexicana. O los padres de Atinos tienen al padre Salvador Rodea como director general, o los salesianos han tenido a Pascual Chávez, o los franciscanos tienen en la Universidad Antoniano al padre Gómez, que estuvo en el Templo de la Cruz en Querétaro, por decir algunas cosas próximas. O el Pontificio Colegio Mexicano ha tenido como rector al obispo Florencio Olvera, que vive en Tequisquiapan. Entonces, hay una vinculación en distintas generaciones de personajes vinculados a la iglesia, a la vida de la cultura, y hoy esto se ve también reflejado con la incorporación de nuevas generaciones, como le comentaba. Perfecto. Señor embajador, ya casi para terminar, ¿qué sigue en la vida del señor embajador? Pues sigue el día siguiente, esperemos que siga. Yo le podría decir que hay que llevar una hoja de ruta, pero hay que estar listos para las inclemencias del tiempo. Yo creo que solo no se equivoca de destino el que carece, no se equivoca de ruta el que carece de destino. Yo me propuse desde siempre en la vida un camino que he procurado seguir con puntualidad, y por ese camino voy a continuar, en el servicio público y en la vida académica. En el trayecto de los pasos se va haciendo la huella. De tal manera que no vivo ni con la angustia del tránsito del hoy hacia el mañana, sino con la plenitud de vivir al día, pero con una ruta clara de camino hacia adelante. Perfecto. Ni enamorado de un cargo, ni nostálgico por un puesto, sino con la vitalidad entregada al día que se vive. Perfecto. Y ya para finalizar, señor embajador, ¿regresará a vivir a Querétaro? Yo espero, como los toros, barbear las tablas a las querencias de origen, de tal manera que espero en algún momento regresar a vivir a Querétaro, y será, así lo espero, el lugar donde descanse una vez que llegue a la consideración de que ha llegado el momento de hacerlo. Perfecto. Pues muchas gracias, embajador. Gracias a usted. Pues ahí lo tenemos, una entrevista extensa en la cual pudimos conocer más al embajador de México ante la Santa Sede, Mariano Palacios Alcocer, su lado humano, su lado intelectual y ese que pocos conocemos hoy en día, y también abordó bastantes temas que se encuentran todavía pendientes en el Vaticano y los cuales va a ejercer con mucha responsabilidad durante los próximos meses en su gestión. Soy Bernardo Paz desde Roma.